Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre lo que viene pasando en Ecuador. Hemos hablado varias veces en el programa sobre el problema de inseguridad ciudadana que se tiene, sobre los estados de emergencia que se han dictado y sobre las medidas que está adoptando el presidente Daniel Noboa para atacar este problema. Pero el problema de fondo es un problema de corrupción. En los últimos meses se ha descubierto y se ha destapado en todos los medios algo que se llama la Operación Metástasis, que es una operación de descubrimiento de esquemas de corrupción a lo largo de todo el sistema ecuatoriano. Estamos hablando de organizaciones criminales, estamos hablando de políticos, de funcionarios públicos, incluso de varias empresas involucradas en este problema que tienen en Ecuador. Y este problema ha llegado hasta el tema energético y por eso lo que se ha visto en los últimos meses en Ecuador es que se ha comenzado a racionar la energía. Han habido apagones de más de 10 horas para poder conservar la energía porque precisamente lo que se ha descubierto es un esquema de corrupción que involucra a funcionarios de gobiernos pasados con algunas empresas que no han hecho el mantenimiento a las plantas termoeléctricas que tenían que hacer y han incumplido el plan de desarrollo eléctrico, lo que ha generado escasez de energía en Ecuador, que es algo que se viene tratando de arreglar. Es un problema bastante serio que se está viviendo en ese país y para hablar sobre ese tema nos acompaña desde Ecuador el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Joselo Andrade. Bienvenido, Joselo, gracias por acompañarnos. Bueno, pues muy buenos días con todos. Excelente oportunidad de conversar con ustedes un momento. Quería preguntarte, ¿cuál es la situación que vive hoy Ecuador y por qué, digamos, se han dado estos racionamientos de energía, estos cortes eléctricos en los últimos meses? Bueno, en términos generales, lo que sucede en Ecuador con respecto al tema energético es que en la Constitución del año 2008 se indicó que la fuente de energía, por definición, debía ser una energía renovable, una energía sana, una energía, digámoslo así, no contaminante. Y por eso, de alguna forma, pusimos todos los huevos en la misma cesta, de tal manera que empezamos a depender de recursos hídricos, dependíamos en cierto modo del agua y de las lluvias en el Ecuador, puesto que nuestras represas hidroeléctricas están centradas en la Sierra Ecuatoriana. Al no llover este año y al no poder el sector privado intervenir dentro del sector eléctrico, dada las restricciones que la Constitución del 2008, la Constitución socialista del siglo XXI, impuso al Ecuador, pues luego, pues naturalmente estamos sufriendo o pagando esa factura. Sin embargo, en este momento, ya sumado a la venta de energía del sector eléctrico de Colombia, a algunas inversiones que escasamente se han logrado montar ya para este tiempo, y sobre todo gracias a que ya el clima ha cambiado, pues tenemos más lluvias y esas lluvias han logrado incrementar los niveles de agua en las represas y todo esto ya pues comienza un poco a marchar. Ahora mismo yo me encuentro sin luz en mi casa y estoy pues con un ordenador y con una batería externa eh, haciendo lo que la mayoría de los ecuatorianos todavía estamos haciendo. Pero esta semana ya tenemos 3 horas de racionamiento, se espera que el día 20 de diciembre ya cesen estos cortes de energía, pero la verdad es que la pasamos muy mal, tuvimos semanas en que hasta 14 horas diarias no existía luz en el Ecuador. Uno de los argumentos que usa Daniel Noboa para abordar este tema de la electricidad ha dicho que la capacidad energética instalada ha estado bastante descuidada durante las últimas décadas, ha hablado de esquemas de corrupción alrededor de eso. ¿Qué efecto han tenido estos problemas de corrupción vinculados al tema energético con los apagones? Bueno, yo te diría lo siguiente, en realidad Daniel Noboa no ha entendido cuál es el problema y el problema del Ecuador es que la Constitución del 2008 no permite invertir al sector privado, digamos, en la generación, distribución y transmisión de la energía. Entonces, claro, él puede indicar que en el pasado no hubieron recursos y no se realizaron inversiones, pero desde luego el Estado, por definición, tiene problemas por los cuales no puede intervenir de forma adecuada. Si nos vamos al histórico, desde tiempos de Rafael Correa o del socialismo del siglo XXI, el Estado ecuatoriano viene, digamos, con un déficit de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Eso le pasó al gobierno anterior y le está pasando a este. Si luego el Estado ecuatoriano es el encargado de la infraestructura eléctrica y de la inversión eléctrica, pues con un déficit nunca existieron los recursos necesarios para hacer frente a dichas inversiones. Ahora, no solamente se trata de una cuestión de recursos, sino que en el sector eléctrico, dado los temas de contratación pública, dado los tiempos de respuesta del Estado ecuatoriano, dados los normales focos y casos de corrupción que existen en toda empresa pública,
el resultado es lo que tenemos, un Ecuador con apagones, un Ecuador que no solamente ha tenido un apagón energético, sino un apagón económico y que ha dificultado mucho más las posibilidades del Ecuador de crecer durante este año, al punto de que todos los analistas económicos concuerdan en que en este momento el Ecuador va a decrecer económicamente entre 1 y 1,5% para este año. Claro, como dices, cuando el rol del Estado es tan grande y cuando hay tanta burocracia, también eso es caldo de cultivo para la corrupción. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Daniel Noboa para poder, digamos, contrarrestar esta crisis energética que se vive en Ecuador? Bueno, yo me imagino que lo primero que hizo fue prenderle una vela a San Pedro, porque al final del día, si en diciembre estamos retomando un poquito la normalidad, como indico, todavía tenemos cortes eléctricos, lo que sucede es que básicamente ha empezado a llover. Entonces, las lluvias le han salvado la campana. Sin embargo, no hay que dejar de decir pues que en el último tiempo se tuvieron que destinar recursos que no existían para renovar o para, digamos, reparar algunas de las centrales eléctricas que nosotros tenemos dañadas y que poco a poco se han ido incorporando. Pero de no ser por la venta de energía eléctrica desde Colombia, ¿ya? Y de la contratación de barcazas que vienen de otros lados, nosotros seguiríamos con este problema. Ahora, el problema no se ha terminado. En definitiva, lo que se ha anunciado es que ya no tendremos cortes de luz. Pero mientras permanezca este sistema perverso que no permite invertir al sector privado en generación y transmisión eléctrica, pues seguiremos, digamos, en cierto modo dependiendo de el clima como se vivía en el pasado. Ahora bien, digamos, en el último tiempo se tramitaron dos leyes económicas urgentes que apuntaban a que se permita un poco al sector privado intervenir en esto, pero digamos, el tratamiento ha sido de una forma, como quien dice, complementaria. No se está hablando de privatizaciones ni de concesiones, sino de permitir marginalmente a la generación de energía que luego tiene que ser vendida al Estado ecuatoriano para que éste distribuya esa energía. Entonces, no tenemos un mercado eléctrico que finalmente nos dé, digamos, la solución que necesitamos los ecuatorianos. Y digamos, ¿tú crees que este análisis se hace, digamos, en la ciudadanía ecuatoriana, digamos que el problema es la falta de libertad en el mercado? ¿O crees que están respaldando las medidas de Daniel Noboa y creen que ese es el camino correcto para salir de esta situación? Bueno, la verdad es que esto de los apagones le ha hecho perder mucha popularidad al presidente candidato a la presidencia Noboa, porque también en este momento se encuentra en tiempos de elecciones y esto ha sido, es definitivo. Pero más allá de quién provea, ya, la verdad es que los ecuatorianos, luego de apagones de hasta 14 horas, o sea, imagínate lo que es tener apagones de 14 horas que se daban durante el día, de tal manera que, mejor dicho, durante el día y la noche, de tal manera que teníamos apagada la luz siempre. Al ecuatoriano lo que le importaba era que el problema se resuelva lo más pronto posible. Ahora, sin embargo, el análisis, y muy bien llevado por la mayoría de todos los analistas en el Ecuador, e incluso yo diría de gran parte de la ciudadanía, y con esto no lo menciono por una creencia, sino por comentarios generales, es de que es necesario permitir por lo menos la inversión en el sector eléctrico, ya, más allá de que necesitamos realmente es dar paso al sector privado para que se solucione el problema como el sector privado solo puede hacerlo. Entrando a que van a haber elecciones pronto, ¿cuál es el panorama electoral en estos momentos en Ecuador? Bueno, a pesar de que se encuentra muy golpeado políticamente el presidente Noboa y de que ha venido bajando, digamos, puntos semana a semana, sobre todo yo diría por el tema de los apagones y la falta de resolución en el tema de seguridad y de reactivación económica, lo cierto es que todavía sigue siendo, o en apariencia todavía sigue siendo, la opción más cercana para llegar a segunda vuelta con el socialismo del siglo XXI. Situación que es lamentable y digo lamentable por sobre todo por la segunda parte, que el socialismo del siglo XXI siga siendo una fuerza política importante dentro del Ecuador. Ahora, si bien el presidente en funciones, candidato también, mantiene, yo no diría altos niveles, sino la probabilidad más alta de estar en segunda vuelta, hay candidatos, o digámoslo así, que
están a la saga y en espera de tomar el lugar de Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral. Después de la salida, digamos, medianamente oscura o llena de ciertos reparos por parte de la ciudadanía de un candidato que también que se llama Jan Topic. La verdad es que las posibilidades de un tercero, sí, o sea, de un tercero que se coloque en segundo puesto o que llegue a segunda vuelta, son razonables y hoy por hoy muchos discuten incluso la posibilidad de que no sea Daniel Noboa quien llegue a segunda vuelta. Claro, porque también hay que ver si es que Daniel Noboa se terminó aliando con el partido de Correa, dónde queda el espacio espectro político de la derecha y quién lo va a terminar representando en ese proceso electoral. Creo que es un tema que nos va a dar bastante para hablar en los próximos meses. Muchas gracias por acompañarnos, José. Pero si hay un detalle, lo cierto es que esa alianza existió hasta la mitad del gobierno. De ahí en adelante rompieron al menos frente a las cámaras. Bueno, en la política siempre también lo que parece y lo que es hay que comenzar a desgradarlo un poco, ¿no? Muchas gracias, José. Listo, muchísimas gracias. Buenos días. Vamos a una pausa y volvemos.